con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame, y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Hola, buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Les amamos grandemente. Les damos la bienvenida a este tiempo de reunión familiar. Gracias por tomar el tiempo para acompañarnos. Nos alegra saber que están ahí. Nos alegra saber que no se han olvidado de nosotros. Nosotros no nos hemos olvidado de ustedes. Les extrañamos, les amamos y bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo en la presencia de Dios. Y le invito allí donde usted está a invitar a su familiar, a invitar a esa persona que está ahí en casa, para que seamos expuestos a la palabra del Señor y recibamos esa luz, esa enseñanza, esa sabiduría. Y mientras se toman ahí el tiempo para sentarse, para poder estar atentos, adoremos al Señor. Dediquemos unos minutos a bendecirle a aquel que nos ha amado con amor eterno, que nos ha puesto nombre, que nos ha dicho: mío eres tú. Bienvenidos. Cristo, moriste en la cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame, y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Y le invito a que por favor incline su rostro y vamos a orar. Que no sea solamente un canto, una canción más, sino que sea el anhelo de nuestro corazón, un cambio, una transformación en lo más profundo de nuestro ser. Como dice la palabra, no recibamos los golpes en balde, no recibamos este trato, este momento, no recibamos este confinamiento, esta disciplina en balde, que podamos salir renovados, que podamos salir diferentes, que podamos ser mejores, que salgamos de este momento pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí donde esté, clame al Señor y pídaselo, diga al Espíritu de Dios: ven, Señor, solo tú puedes obrar en mí, Señor. Dispongo mi corazón, dispongo mi ser para ti. Aleluya. Y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Gracias, Señor, en esta tarde, por este momento, por los que se unen a través de estos medios, a través de esta plataforma, Señor, que estamos en tu presencia. Tú eres espíritu, tú no tienes límites, Señor. Tú estás allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre.
Gracias por tu presencia. Gracias por enviar bendición, por enviar vida eterna. Gracias por lo que haces en esta tarde, Señor, derribando, oh Dios, conceptos, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Señor, gracias, oh Dios, por liberar de la angustia, de la tristeza, Señor, del aturdimiento. Bendito Rey, te damos gracias y toda la gloria sea para ti. Aleluya. Recuerden ustedes que este tiempo es un tiempo de reunión familiar, una reunión donde queremos que los padres estén con sus hijos y los hijos con sus padres, porque ese es el modelo bíblico de la enseñanza, del aprendizaje, de la formación espiritual. Y si usted recuerda, el sábado pasado fuimos interrumpidos por una falla técnica y no terminamos el mensaje, por lo cual en esta tarde lo quiero retomar y lo enriquecí con una lectura que me enviaron respecto a lo que estábamos hablando, y le agradezco a Rolando, gracias Rolando por ese material que envió para poder enriquecer la enseñanza de esta tarde. La enseñanza se llama la necesidad urgente de cambiar nuestros valores. Y quiero para tener como base bíblica aquel pasaje de la carta a los romanos que seguramente usted lo ha escuchado y tal vez hasta de memoria lo sabe. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quiero que le preste bastante atención al siguiente versículo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué invitación es la que nos hace el Señor? A no conformarnos a este siglo, a no conformarnos a la manera de pensar, a no volvernos iguales, a no ser como es este mundo, sino a ser diferente. Y esa es lo que caracteriza a un verdadero creyente, no en que es más bueno, no en que es mejor, sino que es diferente. Y tenemos la manera de cómo hacerlo a través de las escrituras, a través de su palabra. Y la enseñanza que teníamos el sábado pasado y retomamos hoy es precisamente acerca de la cultura de este mundo, de la cultura de este siglo, que influencia a nuestros niños, que influencia a nuestros jóvenes y, por qué no decirlo, que tiende también a influenciarnos a nosotros. La cultura en la que viven nuestros niños y jóvenes es una cultura totalmente diferente a la que usted y yo como padres, a la que usted y yo como personas que nacimos en otra década nos criamos. Los valores que aprendimos son muy diferentes a la que nuestros hijos están aprendiendo en este tiempo. Se ha llamado una cultura posmoderna, otros dicen una cultura hipermoderna. ¿Y qué es la posmodernidad? Es un cambio de rumbo en la manera de ver el mundo, en la manera de ver al ser humano, en la manera de ver su historia y de interpretarla. Le decía hace un momento, otros llaman hipermodernismo. Vivimos en la época de hipermercados, hiperconsumo, hipervigilancia. No más dése cuenta la cantidad de cámaras que hay en las ciudades, en ciudades capitales como Bogotá y aún acá en la ciudad, hipervigilancia, los conjuntos, las calles, porque si hay algo que caracteriza esta cultura, todo es hiper. Es una cultura de lo efímero, es una cultura de lo superficial, de lo frívolo, donde se resalta lo espectacular, lo sofisticado. Hoy lo que no es el gran show, lo espectacular no tiene cabida. Hoy se ha sacado como que la sencillez, la cosa que no está tan adornada, no es tan llamativa en estos días. En el día de hoy
el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, ha sido sustituido por una multitud de ídolos materiales. El problema de esta cultura es que no quiere creer en el Dios, en ese Dios de la Biblia, en ese Dios que usted y yo sabemos que es real, porque la mayor evidencia de la existencia de Dios es el cambio, es la transformación que ha hecho en usted y en mí, es esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Mucha gente dice, si Dios existe, muéstremelo, ¿cómo? Y somos usted y yo la evidencia de que Él existe, porque éramos personas terriblemente malas, dadas al pecado, con unas costumbres, con unos hábitos horribles, y dicen, pero ¿cómo usted era un terrible ogro y se ha vuelto en un manso gatito? Pues ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio al cual le damos toda la gloria en esta tarde. La generación que está siendo levantada en esta cultura no quiere buscar a Dios, no quiere creer en Dios, pero tiene muchísimos ídolos, muchísimos dioses con D minúscula. Se refugian en tantos ídolos. Y veíamos la semana pasada algunos de ellos, como en el Dios esotérico, los horóscopos, la carta astral, todo lo que tiene que ver con las religiones orientales, que ha venido a proliferar grandemente aquí en la cultura de Occidente, todo lo que tiene que ver con lo misterioso, los ovnis, lo extraterrestre, ha llamado la atención. Otro Dios es el Dios del deporte, y mire que este Dios tiene sus propias catedrales. Usted que le dice, no, yo no voy a una catedral, pero hoy la catedral del hombre posmoderno, hipermoderno, es el estadio, son los coliseos. Y aunque usted no lo quiera ver, los ritos, mire la solemnidad, todo lo que hay alrededor del inicio de un partido, de la final de una supercopa o de una superliga o cosas así. No lo queremos tal vez reconocer, pero allá hay un altar a ese Dios y es el televisor. Cuando una familia se reúne a orar, cuando una familia se reúne tal vez a adorar a Dios, pero sí se reúnen en torno de un televisor a ver un partido, a ver el final de un campeonato, al ver un mundial y cosas así. Y yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, es que volvamos a tener ese altar familiar en casa, pero no el altar a otro Dios, al Dios del deporte, al Dios del entretenimiento, no, el altar al Dios verdadero. Y me alegra saber de aquellos que ya no tenemos un templo en este momento para congregarnos y dicen, pero estamos aquí en casa, nos estamos reuniendo juntos a escudriñar la palabra, a orar. Y gloria a Dios por ello. Otro Dios de esta cultura es el Dios del entretenimiento. Y usted lo sabe, lo que no es entretenido no sirve. Y meditaba en estos días que así como en los días que vinieron las plagas sobre Egipto, y cada plaga era un ataque letal contra un Dios en los que ellos habían puesto su esperanza. Dese cuenta cómo muchas cosas donde el hombre tenía su corazón, su confianza, donde tenía su tiempo, su voluntad, han venido a ser quitadas, han venido a ser eliminadas. Ya no hay el entretenimiento, ya ni siquiera están esos partidos porque todo el mundo está confinado. Otro Dios, el Dios del culto al cuerpo, a lo esbelto, a lo light, a las dietas. Pero hay algo paradójico. Es la cultura de lo light, de lo esbelto, pero también es la cultura del sobrepeso, de los gordos, de la obesidad. Uno de los más grandes ídolos de esta cultura es la eterna juventud. Y hace algunos sábados hablábamos con respecto a esto. ¿Por qué es el joven el centro de la sociedad moderna? Es el joven el personaje del mundo de hoy. El sistema de valores de este mundo resalta la juventud, la eterna juventud. Y hay un pensador francés que decía lo siguiente: ya no son los adolescentes los que para escapar del mundo se refugian en su identidad colectiva.
Es el mundo el que corre alocadamente a la adolescencia, a la juventud. Esa edad de los 12 a los 18, a los 20 años, hoy 20, 30, se piensa que todavía es adolescente, hay gente de 30 años todavía siendo adolescentes. Y todo va dirigido a la juventud, los medios de comunicación, los productos que venden las empresas, todo va para ellos. Si hay algo que está de moda, es la juventud. Y un valor de esta cultura es la moda. Y la moda es joven. Todo lo que hace la moda, los vestidos, las tendencias, todo se piensa para las personas más jóvenes. Todo el mundo quiere ser joven o aparentar que lo es. Las personas que tienen más de 40, 50 años no quieren aceptar que se están saliendo de esa edad de la juventud y hacen todo lo posible para verse más jóvenes, usar los famosos jeans, los famosos tenis Converse, cierto que sí, y parece que todos hubieran ido a la casa del envejecimiento. Nadie quiere tener un aspecto viejo ni mayor, menos verse decrépito. Todo el mundo quiere la lozanía, la juventud. Qué importante es para esta cultura la imagen, la moda, la apariencia. Y sabe que la persona de esta cultura le tiene miedo a envejecerse, le tiene miedo a enfermarse. Otro dios de esta cultura, la política, la economía. Hay tantos ídolos, el ídolo de lo material. Es una cultura de consumo terriblemente. Leía en algún periódico, decía, está disparado el consumo en los hogares colombianos a causa del confinamiento. La gente está que compra porque pareciera que el mundo se fuera a acabar. Y a veces todos caemos en eso, en comprar cosas que a la verdad no necesitamos. ¿Y sabe qué hace que la gente tenga su confianza en ese ídolo del consumo? Esta es una época de endeudamiento terrible. ¿Y sabe cómo nos preparamos para las crisis? No teniendo deudas. A la mayoría, este confinamiento, esta pandemia nos tomó por sorpresa. Pero hay unos que les ha pegado más que a otros. ¿Y sabe a quiénes les ha pegado más duro? Aquellos que nunca ahorraron, aquellos que gaste y gaste. Y pobre no es el que no tiene nada. Pobre es la persona que se gasta todo lo que tiene. Y debemos aprender a ahorrar. Jóvenes, hay que aprender a ahorrar. Todo no es cosas vanas y estrenar y tenis de marca y el último celular y el smartphone que casi contesta solo y responde por usted. Hay que aprender a ahorrar. Escuchaba en estos días una conferencia bastante interesante acerca de la economía para estos días. Y decía este predicador, y esto solamente es la advertencia, esto no es lo peor está por venir. Pero Dios nos está preparando. ¿Cuál es la enseñanza? Habrán muchas seguramente. Aprendamos a ahorrar. Ojalá allí donde usted esté diga amén. Una cultura que enseña a niños y jóvenes al mínimo de la austeridad, al máximo del deseo. Todo lo que se nos plazca, todo lo que deseemos, hay que tenerlo. Es una cultura que no quiere ninguna coacción. Déjenos ser libres, podría ser el lema de esta cultura. Y esto está de moda en la educación. Los niños no se les puede decir nada, no se les puede corregir, no se les puede llamar la atención. Hay que dejarlos hacer lo que les plazca, lo que ellos quieren, y si no, van a tener problemas con el desarrollo de su libre personalidad. Hoy los valores que en otro tiempo fueron tan importantes y que seguramente lo formaron a usted, padre, me formaron a mí, ya han sido cambiados. Valores como la razón, y esto lo veíamos la semana pasada, la razón se cambió por el sentimiento. Esta cultura, estas personas, estos jóvenes son muy sentimentalistas por lo que sienten. Y por eso cuántos matrimonios fracasan, porque hoy ya siento que no te amo.
Ábrase porque ya no siento que usted es la persona para mí. Valores como la ética, de saber que tenemos que hacer lo bueno, han sido cambiados por la estética. Hoy ya no es importante lo que somos, sino lo que hacemos. Hoy no es importante lo que somos por dentro, sino la apariencia, el aspecto, la fachada. Y lo veíamos la semana pasada cuando Dios habla de Job, habla de lo que había dentro de él, de lo que era su carácter. Y habla de que era un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Hoy esos no son los valores para presentar a una persona. Hoy no se dice, mira, él es el hombre que ha sido fiel a su esposa, que ha amado a su esposa, que ha amado a sus hijos. No, hoy se dice, él es el presidente, él es el gerente de una multinacional, es la persona que más dinero tiene, mire cuántos títulos, mire cuántas carreras, mira todo lo que ha podido hacer. Pero le hablo a los jóvenes, a los chicos. No es la apariencia, no es lo que somos por fuera, qué hay dentro de nosotros, qué hay en el corazón. Porque eso es lo que pesa delante de Dios. Hoy no hay grandes ideales, hoy hay un gran conformismo, hoy no hay absolutos, hoy todo es relativo. Y esta es la cultura y los valores que influyen en nuestros jóvenes. Y tal vez influyen más en ellos que en nosotros mismos. Y por eso hay tantos enfrentamientos, por eso hay tantas contiendas, tantos pleitos entre los jóvenes y sus padres. Por ese contraste de culturas en las que nosotros nos criamos y en las que estos hijos se están criando. Recordará usted que una característica de nuestra cultura fue la fe, la creencia en Dios. Hoy el valor, hoy la característica es el ateísmo. Dios no existe. Y no solamente en que Dios no existe, sino destruyamos todo aquello que cree que Dios existe. Hoy todo es relativo, hoy todo depende de dónde se mira y quién lo mira. El sentimiento está sobre la razón. Es mejor sentir que pensar. En nuestro tiempo nos enseñaron acerca de la culpabilidad. No, hoy para nada. Hoy todo está bien. Y cada quien decide lo que está bien y lo que está mal. Y esto lo he dicho muchas veces. Vivimos en un mundo moral. Hay leyes morales que gobiernan. Y que si esas leyes se quebrantan, mire todo el desorden, mire todo el caos que hay. Dios es un Dios de orden, dejó establecido el matrimonio, de que los hijos nazcan en el matrimonio. ¿Qué ha hecho hoy toda esta cultura de la fornicación, de la libre sexualidad, de despertar la sexualidad, de no casarse? Hijos que nacen fuera del matrimonio. ¿Y sabe que el matrimonio protege a los hijos? ¿Por qué tanta criminalidad? ¿Por qué tanta rebeldía? Eso es consecuencia de violar esas leyes morales que rigen el mundo moral. Usted recordará aquella ley de la siembra y la cosecha. Y esta ley ha sido malinterpretada muchas veces porque se habla de lo material, que si usted da un carro le tienen que llegar 3 carros y cosas así por el estilo. Pero esta ley es bastante profunda. Lo que usted siembra es una opción, pero el cosechar es una obligación. Y sabe que al no tener presente esta ley, hace que las personas se vuelvan irresponsables, a que haya más desenfreno. Pero si la tuviéramos presente, si supiéramos que esa ley existe, y aunque la conozcamos o no, la queramos tener en cuenta o no, no haríamos lo que pasa, sabiendo que lo que cosechamos, lo que sembramos, lo cosechamos y tendríamos más cuidado. En nuestra cultura fuimos enseñados a valorar el pasado, a tener el futuro por delante, pero la cultura de hoy solo vive en el presente.
ha roto con el pasado, menos quiere saber del futuro. Y se caracterizan mucho por aquel pasaje de las Escrituras que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Vive el día, el presente, lo importante es aquí, ahora. ¿Cuál es el lema para los jóvenes en esta cultura? Déjate llevar por el momento. ¿Y cuántos se han dejado llevar por el momento? Una enfermedad venérea, el SIDA, un embarazo no deseado, un trágico final. ¿Sabe que leía en estos días algo, no recuerdo en dónde, y decía: no es un mundo de castigo y de premio en el que vivimos, es un mundo de consecuencias. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Si hacemos bien, van a venir consecuencias. Si hacemos mal, pues también van a venir las consecuencias. Nosotros nos criaron con valores fuertes acerca de que vivimos en un colectivo, que no somos ermitaños, que no somos puntos aparte. Pero hoy esta cultura valora bastante el individualismo. Nos enseñaron a nosotros a ser fuertes. Hoy todo es liviano, hoy todo es light. Hoy es la cultura del chiste, del humor. Y tomamos las cosas a la ligera. Es una cultura superficial. A nosotros nos enseñaron lo que era necesario. Hoy en día todo es accesorio. Compremos esto porque es el accesorio, aquello porque es el accesorio, y a estar de moda. A usted y a mí, los que tenemos más años, nos enseñaron el esfuerzo, el trabajo, el ahorro. Pero hoy en día el valor más importante para esta cultura es el placer. Es una cultura hedonista, donde lo que grita y lo que quiere es placer, placer, placer. ¿Por qué hoy en día los jóvenes no se quieren casar? ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque eso demanda sacrificio, y usted, padre, sabe que criar no es fácil, que el matrimonio es una escuela de carácter bárbaro. Y al principio hablamos de que es una cultura efímera. Hoy no, que voy a tener hijos, no, qué pereza. Pero tenemos el perrito llamado Cookie, ¿cierto? Y le invertimos a Cookie, quién sabe cuánto es la mensualidad de Cookie, llevándolo al veterinario. Cookie duerme con la niña de 30 años. Y esa es la cultura en la que estamos. Y en los jóvenes hay que fomentar el matrimonio, a que se casen, y no a que pequen contra Dios a través de la inmoralidad, a través de la fornicación. Los hijos no son una carga, los hijos son herencia de Dios, dice la palabra. Y todos estos valores, hermano, que usted y yo aprendimos, han sido cambiados. A usted y a mí nos criaron con valores como el autoesfuerzo, el autocontrol, la disciplina, la obediencia, el rendimiento, la fidelidad, el sometimiento, la puntualidad. Pero todos estos valores en esta cultura han desaparecido. Hoy solo se piensa en el autodesarrollo personal, y primero el individuo, segundo el individuo, tercero el individuo y después lo demás. Y mire que en esta pandemia donde nos dicen no salgan, quédense en casa, porque estamos pensando en el bien común. ¿Cuántos dicen no, yo no me puedo quedar encerrado, no, yo no puedo? Y mire cuántos contagios, cuántas muertes, cuánta desgracia por pensar solamente en nosotros y no en los demás. En esta cultura se fomenta bastante valores centrados en la crítica. Todo lo viven criticando. Pero hay algo que a mí me llama la atención de la crítica. Los que siempre viven criticando son los que menos hacen. Ay, no me gusta eso. Ay, no, que esto. Y son los que menos hacen, y seguro que tienen la posibilidad de hacer muchas cosas. Una cultura que enseña a los niños y jóvenes a no respetar las autoridades. Y el orden es de Dios. El orden, escúcheme, trae progreso. El orden trae felicidad. Pero hoy todo eso se ha querido cambiar. Y por eso el caos.
Por eso la tristeza, por eso las tinieblas, por eso vemos lo que se ve actualmente. Una cultura que enseña que tenemos más derechos que deberes. ¿Y sabe cuál es la paradoja de esta cultura? Que se sienten más libres, pero en realidad son más dominados. Esta cultura no quiere respetar la autoridad de los padres, la autoridad de sus maestros, de sus líderes, de sus pastores, de sus gobernantes. Nadie se quiere someter. Y recuerde usted que en nuestra cultura nos enseñaban a respetar, a tener en cuenta la autoridad. Hoy la autoridad ha perdido peso. La autoridad siempre trae orden. Pero no, hoy el valor es haz lo que quieras, lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir feliz, eso es lo que tienes que hacer. Todo lo que produce placer y bienestar, eso es lo bueno y eso es lo aceptable. En cambio, aquello que nos demanda esfuerzo, que nos demanda trabajo, que nos demanda sacrificio, eso es malo. Hoy los jóvenes se inclinan bastante por la aventura, por todo lo que les hace segregar adrenalina. Por eso están tan de moda los deportes extremos y pruebe todo lo que se le venga a la cabeza. Vivir emociones fuertes es lo que gusta hoy en día a los jóvenes que han sido o están siendo criados en esta cultura. Hoy se valora mucho la espontaneidad, el tener una personalidad arrolladora. Y los que son tímidos, los que no son tan extrovertidos, no tienen cabida. Hoy en día se les ha enseñado a los jóvenes que a los 20 años ya tienen que tener una empresa, que tienen que ser multimillonarios, a que tienen que tener varios ingresos, varias entradas, los carros de moda. Cuando usted recuerda, padre, que quién sabe cuánto le ha costado a usted poder tener esa casa. ¿Cuántos años pasaron para que usted pueda tener un carro? Pero hoy no, y los jóvenes ya a los 20 años yo tengo que ya aparecer en la lista de los más ricos. Cuando déjeme decirle que todo no es dinero, todo no es plata. Hoy muchos dicen, no, yo no me caso hasta que no tenga casa, carro, hasta... Y muchos de ustedes recordarán que cuando se casaron ni cama tenían. Hoy se resalta mucho el desvincularse de los demás, en que yo me valgo por mí mismo. La cultura de los jóvenes hoy en día se creen bastante maduros, pero la realidad es que dependen de los demás. Y aunque no lo quieran reconocer, son bastante inmaduros. Es la época de mayor depresión. Los niveles estadísticos de depresión son altísimos. Todo les inquieta, todo les asusta y nomás, mira el tiempo que estamos viviendo, no sabemos qué va a pasar. Y la gente está que se come las uñas con un nerviosismo, con una angustia terrible. El joven de hoy en día se cree más adaptable a cualquier situación y no ha sido así. Y sabe que si queremos salir en victoria de esta crisis, primero volvámonos a Dios y dos, tenemos que cambiar. ¿Sí? Hay algo que cambiar. Usted lo sabe. ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que usted adaptarse y reinventarse. Se creen más responsables, pero seguramente todavía no es lo suficiente. Y la semana pasada habíamos quedado en cómo educar hijos que viven en esta cultura. Y seguramente habrá mucho que hablar. Pero lo más importante, si usted es un padre cristiano, tenemos la obligación de enseñarles el amor a Dios. Por más hipermodernismo, por más progresismo, por más modernidad que llamen este tiempo, tenemos la obligación de enseñar del amor de Dios, del cual se dice que está pasado de moda. En una época donde predomina tanto el ateísmo, donde el lema es que Dios es un espejismo, eso es el lema de los grandes científicos de hoy en día, donde los impulsos autodestructivos están al orden del día. Pero usted y yo como padres que amamos a Dios debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios.
¿Cómo se hace para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? Es curioso, conviviendo con ellos. Y es impresionante cómo esta pandemia nos mandó a volver a casa, a que los padres estén con los hijos, a que los hijos estén con los padres, a que se dediquen tiempo los unos a los otros, pero no un tiempo estar todos en la sala metidos en el teléfono, sino de escucharnos, de hablarnos, de mirarnos a los ojos. ¿Cómo le enseñamos a amar a Dios? Dándoles una interpretación positiva de las cosas que pasan en este mundo. No todo es malo. Alguien decía que el cristiano es el más fatalista. ¿Y qué le podemos enseñar de esta pandemia? Enseñarles, hijos, esto era necesario que pasara. Y si no, muchos se habían perdido, muchos se habían condenado. ¿Cuánta gente se hubiera perdido, empezando por nosotros, porque creíamos que estábamos muy bien espiritualmente y la verdad era que no? Estábamos fríos, estábamos apagados, nos estábamos alejando de Dios y no nos dábamos cuenta. Nos habíamos vuelto unos religiosos. Y mire, tenía que pasar esto, hijos, para que vuelva en nosotros a renacer ese primer amor, a volvernos al Señor. Hay que dialogar con ellos, hay que corregirles, pero con amor. Hay que valorar lo bueno que ellos hacen, porque a veces los hijos se esfuerzan y nosotros los papás, no, eso no es suficiente. ¿Cómo les enseñamos el amor a Dios? A ser solidarios, a no ser egoístas, a enseñarles a vivir en comunidad, a servir. ¿Cómo les enseñamos a amar a Dios? A leer las Escrituras. Pero aquí hay algo curioso. Si usted, padre de familia, no lee la Biblia, si sus hijos no lo ven leyendo la Escritura, nunca, pero nunca ellos lo van a leer. ¿Sabe cómo les enseñamos a orar? No como castigo, porque hay muchos padres que dicen, vaya hijo a orar por haber llegado tarde. Y su castigo es, vaya aprendas el Salmo 119. ¿Quién dijo que las cosas de Dios eran para castigar? ¿Sabe cómo les enseñamos a orar? Que nos vean orando. Queremos que se quebranten delante de Dios, pues nos tienen que ver a nosotros quebrantados. Queremos que ellos aprendan a amar a Dios, tienen que ver que nosotros amamos a Dios. Queremos que Dios sea importante para ellos, pues tienen que ver que Dios es importante para nosotros. Tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros les hablamos, les decimos. A veces, chino, no sea mentiroso, pero él se da cuenta que usted dice mentira. ¿Por qué esas palabras? Y usted es grosero. Siempre les resalto mucho a las hermanas de la intercesión que tiene que haber coherencia entre lo que somos y en lo que oramos. Y un día les decía, porque nos podemos pelar las rodillas diciéndole, Señor, que los hermanos se congreguen, que los hermanos vengan a los servicios. Pero si usted no se congrega, si usted no viene al servicio, ¿qué coherencia hay? Y así tiene que ser nosotros como padres, coherencia, bendito es el nombre del Señor. Y voy terminando. ¿Cómo criamos hijos? Siendo nosotros, hermano, el mayor ejemplo para ellos, un ejemplo vivo, porque ellos aprenden más de lo que ven, de lo que la cantaleta que solemos darles a veces. Y sabe que en estos días escudriñaba un pasaje que seguramente lo leí varias veces, pero como que vino la iluminación en estos días. Y era cuando Jesús le decía a los escribas y fariseos, ¡ay, escribas y fariseos, que recorren los mares para ser prosélitos, pero después los hacen 7 veces más hijos del infierno! Porque recuerde usted que los fariseos era gente que vivía de la apariencia, de la religiosidad, de la hipocresía. Y si los hacen peores hijos del infierno. Y esto venía a mi mente en cuanto a la familia, en cuanto a padres e hijos. Porque cuántos padres, que mi hijo se salve, que mi hijo ame a Dios, que mi hijo se convierta. Pero a veces con nuestra incoherencia, con nuestro mal testimonio, con la religiosidad, con la hipocresía, hacemos que ellos se alejen de Dios para nunca más volver. Hacemos que ellos se vuelvan más hijos del infierno porque dicen, si eso es ser cristiano,
Mire allá mi papá levanta las manos, mira a mi papá que dice que te ama, pero es un mentiroso, pero no cumple lo que dice, que tanto predica. Sabe que tenemos que también enseñarles a nuestros hijos inculcarles el valor del trabajo. ¿Te recuerda aquel pasaje de Proverbios donde habla de la hormiga que no tiene capitán y recoge? Hoy, ¿qué es lo que está de moda? La pereza, el miedo al trabajo, la comodidad, la pasividad. Hoy la mentalidad en los jóvenes es la de playboy, el de ir de fiesta en fiesta, nunca trabajar. Les decía hace un rato, muchos derechos. Papá, usted me tiene que alimentar, usted me tiene que dar la mejor ropa. Pero tener los derechos de un adulto. Hoy, a vivir a costa de los demás. Y hay un dicho que me llamaba la atención. Hoy lo que se vive es esto: vive de tus papás hasta que puedas vivir de tus hijos. Hoy queremos depender, hoy queremos vivir a costa de los demás. Hoy hijos de 40, 50 años y viviendo aún en la casa. Porque saben que pagar arriendo es caro, los servicios son caros. Y sabe que el ser humano vive en ciclos. Y a veces vivir de esa manera se interrumpen esos ciclos. Padres, a nuestros hijos hay que enseñarles a que trabajen, a que sean activos, a que realicen sus trabajos, a que hagan algo, a que colaboren en el hogar. Y más en estos tiempos de pandemia, venga, vamos a arregla tu cuarto, ayuda a lavar la loza. La economía no está fácil, ven, vas a ayudar a trabajar. Hay que enseñarles a que se esfuercen y sean valientes. Y termino con esto. Hay que cultivar en ellos sus sentimientos. Hay que llenar ese tanque emocional que todo ser humano tiene y que solo lo puede llenar los padres. Hay que llenar ese tanque con amor. Porque acuérdese que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la cultura de los padres ausentes porque están en el trabajo, porque no tienen tiempo. Es la cultura donde los hijos tienen muchas cosas, lujos y cosas que tal vez usted y yo no tuvimos. Pero son jóvenes con mucho miedo a la vida, con mucho miedo a la sociedad, donde hay un gran vacío en su alma, de falta de alegría. Y todo esto genera una ansiedad por tener, genera envidia. Esta es una generación bastante envidiosa, con odio hacia todo. Te ve los jóvenes muchos con qué placer de romper, de destruir. En estas marchas acabemos con todo. ¿Y sabe por qué eso? Porque hay una carencia de amor en su corazón, un corazón que no ha sido cultivado. Y el corazón hay que cultivarlo, el amor hay que cultivarlo, es como una planta. Y tal vez me imagino que por eso Dios también permitió esto. Cultiva el corazón de tus hijos. Hay que enseñarlos a que tengan buenas relaciones, a que sean amables, a que se la lleven bien con las personas que les rodean. Pero hoy se le enseña, no, tú no necesitas de nadie. Y entre más odioso seas, mejor. No, eso no es bíblico. Y debemos aprender a relacionarnos con Dios en la oración y hay que enseñarles a ello. No leemos todo lo que piden, porque a veces dándoles todo, Él los destruye. Démosles amor, démosles testimonio y sobre todo oremos por ellos. Ahí donde está, y si usted tiene a su hijo, a su joven ahí, le invito a que lo tome de la mano. Porque si hay alguien que tiene la autoridad espiritual de bendecirlo, es usted como padre. Y si usted está ahí, tómelo de la mano. Coloque su brazo, su mano sobre la espalda y vamos a orar por él. Y vamos, joven. Si usted supiera la capacidad, la autoridad espiritual que tiene su Padre sobre su vida para bendecirlo. Señor, en esta tarde te damos gracias.
Tu palabra dice que no nos conformemos, Señor, a este siglo. Que sean renovadas nuestras mentes, Señor. Y gracias en esta tarde por tu palabra. Porque somos creyentes, somos cristianos. Seguramente hemos nacido de nuevo, Señor. Pero a veces nuestra mente es tan pagana, Señor. Pero hoy te damos gracias por todos esos argumentos, por todas esas mentiras, por todas esas formas de pensamiento que hoy tu palabra está derribando de nosotros, Señor. Señor, oro para que surja el perdón allí entre padre y madre, entre hijos y padres. Porque tal vez no hayamos entendido, Señor, que nosotros fuimos criados en otra época, en otra cultura, y ellos están siendo criados en otra cultura tan pagana, tan anti Dios, Señor, que los influencia. Por eso tanto conflicto, tanta contienda. Pero Dios, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, hoy bendecimos a estas familias, bendecimos a estos hogares. Señor, bendecimos a ese hijo, esa hija, que su corazón sea guardado. Señor, que pueda, Señor, echar raíces en tu camino, en tu palabra, Señor. Que toda esa suciedad que el mundo quiere derramar sobre ellos, oh Dios, no venga a afectarles, Señor, y que sean guardados en ti. Y ahí donde usted está, Padre, Madre, bendiga a su hijo. No, su hijo no es el dolor de cabeza, su hijo es una bendición. Dios da a los hijos de acuerdo al carácter de los padres. Y Dios sabe por qué le dio ese hijo. Y al hijo le digo, Dios sabe por qué le dio ese padre. Respétalo. Señor, hoy una unción que pudre yugos allí en estos hogares, en estos hijos, en esta familia. Señor, restablece esos vínculos familiares. Vuelve el corazón de estos padres hacia sus hijos y de estos hijos hacia sus padres. Señor, bendíceles, que ninguno de ellos se pierda, Señor. Señor, y gracias por tu presencia allí. Vamos, bendígale allí, Padre, con sabiduría, con temor del Señor, con entendimiento, con un corazón para Dios. Gracias en esta tarde. Te amamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Y mis amados hermanos, muchas gracias. Perdónenme por haberme extendido hoy un poco más de lo acostumbrado. Pero espero que esta reflexión, esta enseñanza sea de gran bendición. Debemos aprender a entender, a tener discernimiento, a comprender. Y tal vez esto le abre los ojos a usted, Padre, para que sepa cómo orar, cómo tratar a su hijo, a qué es lo que se enfrenta. Mis hermanos, les amamos, les extrañamos. Aprovechemos bien el tiempo. Los invitamos mañana a unirse a esa transmisión en vivo a partir de las 9:30. Somos una familia, los amamos, bienvenidos. Y en la tarde estaremos a partir de las 5, si Dios así nos lo permite. Y recuerde que sobre las 12 tenemos la lección bíblica para los más pequeñitos. Y ayúdenos a compartir cada una de estas enseñanzas, a compartir en vivo, a darle me gusta, y no por exaltar el nombre de un hombre, no, para que muchas más personas sean bendecidas a través de la palabra del Señor. Comuníquense con nosotros. Para nosotros es una bendición saber de ustedes. Y si no les hemos llamado, porque a eso nos ha guiado el Señor, a llamarles a cada uno, pronto, si Dios lo permite, lo estaremos haciendo. Saludos, un abrazo desde lo profundo del corazón. Les amamos. Hasta pronto. Chao.